Voy a grabar, ¿sí? Bueno, como les dije recién, la clase la voy a dedicar a las finalidades de la política. Acuérdense dónde estamos parados, ¿sí? Hemos ya transitado la unidad 1 y la unidad 2, es decir, la unidad 1 que versaba sobre el carácter natural de la política y la unidad 2 sobre la forma de la política, específicamente en la cuestión de la pluralidad de relaciones coordinadas, ¿sí? Por una forma. Bien. Entonces, habiendo transitado por esas dos unidades, nos quedan dos unidades, ¿sí? Nos queda el poder político, que podríamos decir que es quizás la unidad más compleja que tiene esta materia, que la vamos a empezar a ver la clase que viene. Y esto la clase que vamos a dedicar hoy a la finalidad de la política es sintético, muy sintético, por lo cual en una clase la podemos dar, digamos, ¿no? Y paso entonces a compartir la pantalla. En este caso no es un PowerPoint, sino un PDF, que es el que a continuación vamos a ver. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Es un PDF de 4 páginas, pero realmente la primera página, que es sobre la especificidad de la acción política, que son algunas cuestiones derivadas de Julian Freud, del libro La esencia de lo político, las vamos a pasar por alto. En todo caso, si nos queda tiempo, lo vemos al final, pero yo quiero rápida, porque eso son algunas cosas derivadas también de lo que vimos en las clases pasadas sobre la especificidad, sobre la forma de la política, ¿no? Sobre la esencia de lo político, ¿sí? Quiero entonces detenerme en esto, ¿no? Que les va a ayudar a ustedes a tener herramientas más certeras para poder abordar el tema del trabajo práctico sobre la figura de Lincoln. Y entonces ese esquema que aparece ahí es fundamental, ¿sí? Las finalidades de la política se pueden dividir esquemáticamente con Julian Freud en 3 tipos de finalidades. La primera y principal es la que podemos llamar meta, con Freud siempre, sigo a Freud al pie de la letra, hago como una glosa de lo que él expone. La meta específica de lo político es la primera de las finalidades, que tiene que ver con el fin que una comunidad política se pone a mediano y largo plazo, ¿sí? De acuerdo a su constitución, a su actividad sui generis, y como dice ahí el PDF, se determina o se debe determinar en función de una comunidad política específica y no de la humanidad entera, por así decirlo, sino de esta comunidad que se pone estos fines a mediano y largo plazo. Ese es el nivel teleológico que podemos llamar. Hay unos medios
para conseguir esa meta, que también en cierto modo son fines, porque hay que alcanzarlos, hay que trabajar para obtenerlos, pero son medios en relación a la consecución de la meta. Y eso se llama objetivos concretos de la política, ¿sí? Por eso este nivel de finalidades se llama nivel tecnológico, porque son los objetivos destinados a realizar, a alcanzar la meta. Son los objetivos, son los medios que se proponen las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, administrativas, económicas de un determinado Estado, de una determinada sociedad, ¿sí? Entonces, como dije, lo primero principal es la meta, porque los objetivos están en función de la meta. Y finalmente, hay que considerar lo que se llama, lo que se puede llamar con Freud, los fines, ¿sí? Que son de naturaleza extrapolítica, ¿sí? Y ahí se está en un nivel escatológico, y son los ideales de felicidad, de justicia, de libertad, ideales de orden ético, religioso, incluso económico, no específicamente político, ¿cuál es la conexión con la política? Bueno, que se realizan dentro del ámbito político, incluso influyen e inspiran el orden político hacia la consecución de la meta. Y esto tiene una concreción tremenda, digamos, en el ejemplo de Lincoln. Ahora vamos a desgranar cada uno de estos ítems que acabamos de enunciar esquemáticamente, ¿sí? Pero quiero adelantarles para que ustedes vayan viendo, si alguno incluso ya alcanzó a leer el capítulo, ¿no? De qué forma Lincoln efectivamente, o en la figura de Lincoln, que analiza Chesterton, se puede ver cómo ilustra, o mejor dicho, concreta este cuadro bastante a la perfección, manifestando la interacción orgánica entre los tres factores o tres de finalidades, ¿sí? Porque por un lado, empezando por el último, hay unos fines éticos, religiosos que guían, orientan el accionar a largo plazo, ¿sí? Los ideales en Lincoln, concretamente de libertad en oposición a la esclavitud, o dicho más específicamente, la abolición de la esclavitud, el ideal de la unión de la nación norteamericana en ese caso, ese impulso que dan los fines, bien ilustrados en la cabeza de un estadista, ese es el término que se usa para los grandes políticos, ¿no? Estadista, podemos pensar no solamente en Lincoln, podemos pensar en Mandela, por ejemplo, es una figura, a mi juicio, muy atractiva también de la política. ¿De qué forma entonces desencadenan una estrategia y una táctica para cumplir unos objetivos que me van a llevar lo van a llevar a Lincoln, mejor dicho, a la consecución de la meta? ¿La meta cuál era? Bueno, no ya un ideal suprapolítico de unidad, de bien, de libertad, sino lo que había que hacer para esta comunidad, ¿sí? Entonces, para lograr eso, Lincoln, como ustedes verán que Chesterton ilustra muy bien eso, tuvo paciencia y tuvo mucha inteligencia práctica
Los fines tienen que ver más con una inteligencia de tipo teórica, si se quiere, porque es la contemplación de unos ideales, ¿sí? En cambio, la meta y los objetivos tienen que ver, y sobre todo los objetivos tienen que ver con el desarrollo de una inteligencia práctica, que es de qué forma uno se propone concretamente a conseguir ciertas cosas, a operar, a ser eficaz en esa persecución, ¿sí? Entonces, no es ya quedarse en un ambicioso ideal humano, sino que es ir logrando cosas concretas, empezando por el convencimiento de toda una sociedad de que es bueno hacer una guerra, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, como digo, los fines prácticos inmediatos se traducen en una estrategia, una táctica de la gestión de una idea, de una meta, ¿sí? Bueno. Vayamos entonces a ver específicamente cómo podemos analizar, y como digo, lo más importante es que ustedes presten atención a esto de la meta, ¿no? ¿Cuál es entonces, se pregunta Freud, ¿no? El bien específico de la actividad política, es decir, su fin, ¿no? Recordemos que Aristóteles es el filósofo del fin, podemos decir, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, al principio de su Ética Nicómaco, Aristóteles observa que cualquier arte, cualquier investigación, cualquier acto, en resumen, cualquier actividad, tiende hacia una meta, hacia un fin, hacia un bien, ¿no? La medicina tiende a que el enfermo recupere la salud, ¿no? ¿Y el político a qué tiende? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es lo que... ¿Cómo podemos definir a lo que el político tiene que tender, ¿no? Y es muy importante entonces atender justamente a esta respuesta que da Freud, en la cual dice que es evidente que ese bien específico, la actividad política, no se trata de un bien propio únicamente de los particulares, ¿sí? Ya de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente con el tema de la universitas, del collegium, de la sociedad, veíamos que efectivamente había actividades de los particulares en relación al todo y que por tanto podemos decir legítimamente que hay una acción del todo en cuanto a todo, no solamente de los seres humanos singularmente tomados, ¿sí? Entonces, el bien común, el llamado bien común, es justamente algo que no es propio únicamente de los particulares, ni, como veíamos a partir de Benjamin Constant, ni siquiera la suma de todos los particulares constituye un bien político común, ¿no? Sea esto de individuos, estos bienes particulares, o de grupos subordinados, tales como la familia o cualquier otra asociación profesional económica. Ni tampoco el bien específico de la política es un bien del Estado como Estado, porque eso es, como hemos visto, el Estado está tomado, entendido en estas clases, el término, el nombre de Estado como el órgano específico burocrático que una sociedad se da. Entonces, ¿cuál es este? El bien específico de la actividad política es el bien de la colectividad total, en el seno de la cual los individuos son integrados a títulos de miembros, es decir, de ciudadanos, que se otorgan un Estado como institución, ¿sí? Bueno,
Es una definición así, como una frase un poco larga, pero lo que hay que entender entonces es que el bien específico, la actividad política, es un bien común llevado a cabo por la totalidad, pero específicamente por los representantes que forman el Estado, los representantes de esa colectividad, que con su inteligencia pueden concretar de forma específica lo que toda la colectividad quiere, ¿sí? Bueno, entonces ese es el bien específicamente político dicho en una definición de tipo formal. Ahora vamos a ver que hace falta ponerle contenido, ¿no? Pero fíjense cómo podemos leer un texto de Tomás de Aquino en el cual también se da cuenta de este bien común, o sea, del carácter de la existencia, de la necesidad de considerar un bien común político, ¿no? De la sociedad política, ¿sí? En los asuntos humanos, escribe Tomás de Aquino, hay un bien común, aliquod bonum comune, que es el bien de la sociedad política, ¿sí? O de la nación, o de la nación. Bonum civitatis, es decir, civitas en latín traduce el griego polis, es decir, de la sociedad política, del gentis, es decir, de la nación o pueblo, ¿sí? Entonces, hay un bien común, dice Tomás de Aquino, de la sociedad política o de una nación, que no se reconoce en la comunidad, sino que pertenece a alguien como individuo en sí mismo, aunque no según que es útil a uno, sino que es útil, perdón, sino que pertenece a alguien como individuo en sí mismo, aunque no según que es útil a uno solo, sino a muchos, ¿no? Entonces, no, perdón, ahí me perdí una frase que está antes, ¿no? Es decir, está el bien común político, ¿sí? Pero dice Tomás, también hay un bien humano, que es diferente a ese bien común político, porque es un bien que no se reconoce en la comunidad, ahí está, ¿no? Sino que pertenece a alguien como individuo en sí mismo, aunque no según que es útil a uno, sino a muchos. Es la misma distinción que veíamos que hacía Benjamin Constant entre el bien, el interés de todos o el interés común, ¿sí? Así como aquellas cosas que han de ser creídas y practicadas por todos y cada uno, tales como los asuntos de fe y el culto divino. Acá lo que me interesa, a Santo Tomás le interesa remarcar que hay un bien humano que es común a muchas personas, pero no es el bien común político, que es el bien de la religión, ¿sí? Pero indirectamente lo mismo, es exactamente lo mismo que plantea Constant. Indirectamente lo que me interesa es que él afirma que hay un bien, si bien le interesa remarcar que hay un bien religioso que no hay que olvidar, ¿sí? Que hay que distinguir del bien común político, lo que me interesa hacer ver es justamente lo primero a mí, ¿no? En este caso, que es la necesidad de considerar la existencia de un bien común político, de la sociedad política. Entonces, este análisis de Freud, y complementado con él, le podemos llamar la definición formal, la forma de la meta, ¿sí? Porque se refiere a que
de acuerdo a una acción coordinada en una sociedad, se va a llegar a un resultado que no es privado o de ciertos sectores sumados particularmente, sino que es de todos en cuanto a todos. De todos en cuanto nos reconocemos en una comunidad. Pero eso, como digo, es solamente la observación de una forma. Ahora vamos a ver de qué forma se le puede poner algo de contenido. ¿Sí? Se le puede poner algún contenido a esa meta, ¿no? Y siempre siguiendo a Freud, se puede leer que él acude a Hobbes para darle algún contenido a esta meta. ¿Cuál sería el contenido del bien común político? ¿No? ¿Qué hay que poner ahí adentro? Bueno, la salus populi como suprema lex. Salus populi, suprema lex. Es decir, ¿qué es la salud del pueblo? Como ley suprema, es decir, como un bien supremo a tener a la vista para alcanzar. Bueno, evidentemente que el concepto de salud, tanto en latín como en francés, porque estaba los revolucionarios franceses fundaron el Comité de Salud Pública, ¿no? Comité de Salud Pública, algo así. En castellano, el concepto de salud se refiere, o sea, prácticamente de forma muy determinada a la salud corporal, ¿no? a la medicina, ¿no? Pero la salus populi es como, suena muy republicano, como Hobbes, que era neorepublicano, se refiere al bienestar del pueblo. Es decir, bueno, entonces ahí ya vamos concretando, ¿no? El bien común es el bienestar. Bueno, sigue siendo muy general, profe. Sí, está bien. Concretamente significa, para empezar, la seguridad, ¿no? The safety of the people y su prosperidad. All the contentments of life. Es decir, el bienestar, la salud del pueblo tiene que tener la seguridad, la protección contra los enemigos exteriores y los interiores también, es decir, la paz interior, como norma básica, porque si no podemos sobrevivir, no hay ninguna salud, ¿sí? Entonces tenemos que, para empezar, eso es muy aristotélico, ¿sí? Este esquema. Pasa que Hobbes, por ahí, lo dice de una forma que llama más la atención. Es decir, antes que nada, antes que proponerse vivir bien, hay que empezar siquiera por vivir, es decir, por no morir. ¿Sí? Y para eso hay que defenderse de los enemigos de afuera que pueden atacarnos, esclavizarnos, etc. La seguridad. Pero también de los enemigos interiores que amenazan mediante una instauración de la anarquía, acabar con el orden, es decir, con la seguridad de que no me maten, digamos, de que a los ciudadanos no se maten entre sí, etc. ¿no? Pero eso, siendo muy necesario, todavía es muy pobre, digamos, ¿no? Es decir, que yo sepa, digamos,
tanto Argentina como Chile en este momento no se ven amenazados ni por enemigos exteriores ni interiores, ¿no? Es decir, pero lejos está, al menos Argentina, de ser una sociedad próspera, ¿no? O sea, una sociedad de bienestar. Entonces, ahí entra justamente el factor económico, el desarrollo de la riqueza. La prosperidad, esto es algo que no hace falta darle muchas vueltas en nuestras sociedades modernas, de que prácticamente quizás lo más importante que nos interesa de la política es que maneje bien la economía. Si maneja bien la economía, bueno, no me va a parecer tan mal un presidente, qué sé yo, que diga malas palabras o que, o que sea un frívolo, no sé, que tenga una novia por mes o lo que sea, ¿no? Esas cosas pasan a un segundo plano. Pero, o pueden pasar. Pero la cosa no acaba ahí porque efectivamente Hobbes en este sentido, como digo, es bastante republicano, aristotélico, es decir, la vida no solo de pan vive el hombre, dijo Jesucristo en el Evangelio. Es decir, la seguridad y la prosperidad no bastan. Hace falta lo que añade al final, y el gozo de una inocente libertad. ¿Sí? Es decir, lo propiamente humano es el desarrollo de lo más rico que tiene el hombre, que no es el desarrollo económico o la simple subsistencia, sino es el crecimiento en libertad, en una libertad que no tiene término, porque hay dos tipos de libertades, ¿no? Básicamente, ¿no? Como los liberales de todos los tiempos lo han puesto bien en claro. Está la libertad negativa, es decir, la libertad de y la libertad para. La libertad negativa es aquella que me facilita sortear las interferencias que están en mi camino. Es decir, las independencias latinoamericanas fueron claramente libertad de la opresión de la metrópoli española, dejar de ser una colonia. Pero la independencia, una vez terminada, es decir, se hicieron las guerras, ahí sí tenemos una historia que nos hermana a más no poder, porque San Martín salió acá de Mendoza, fue gobernador, armó el ejército y cruzó los Andes, y después con O'Higgins en Chile, bueno, libertaron Chile y después fue a Perú, etc. ¿no? Es decir, la guerra de independencia, pero eso tiene un límite la libertad la libertad negativa, es decir, si alguien interfiere en mi libertad, yo lo corro. Es decir, la libertad para correr, de los hermanos Carreras, sí. Muy bien, veo que ahí hay mucha sabiduría histórica del otro lado de la pantalla. Pero una vez acabadas las guerras de independencia, bueno, ahora muchachos, estamos libres de los godos, como se decía en esa época los españoles, ¿y qué vamos a hacer entre nosotros, no? Y ahí desconozco la historia de Chile, qué pasó después de eso, pero aquí en Argentina hubo muchas guerras civiles, ¿no? Y por lo cual algunos argentinos se exiliaron en Chile, como Sarmiento, como Alberti, ¿sí? Es decir, es fácil obtener la libertad negativa, pero es muy difícil practicar la inocente libertad. Es decir, una vez que uno tiene
libertad sin interferencias, desarrollar la libertad más rica, que es la libertad ¿para qué? Es decir, la libertad en función, en un ámbito de paz, de normalidad, en función de la cultura, de los valores humanos más altos, de las virtudes, de la civilización, etcétera, ¿no? Que incluye, por supuesto, todo lo demás, lo que está más abajo, lo económico, pero lo subordina y lo eleva. Y que finalmente, en la concepción de un Tomás de Aquino, sirve como medio para la libertad más alta, que es la relación con Dios, la práctica religiosa, que perfecciona el espíritu humano de acuerdo a esa visión religiosa de la forma más alta imaginable. Entonces, el gozo de una inocente libertad es la piedra de toque el contenido del bien común político, de la salus populi como suprema lex. Y yo me atrevería a partir de Freud, pero haciendo un esquema como más propio, de desgranar al menos en 3 puntos, concretar, si se quiere un poquito más, algunas cosas en relación a la práctica, al ejercicio de esa inocente libertad, ¿sí? Que son las que figuran ahí, ¿sí? En primer lugar, la unidad, la cohesión, ¿sí? Es decir, si conseguimos que la unidad del bien común no tiene que ser uniformidad o una armonía total, pero como veíamos en el esquema de la institucionalidad de la forma política en los conceptos de nación, de comunidad, de sociedad política, de pueblo, etcétera, hacíamos alusión de que la amistad, o sea, que una sociedad no solamente tenía que vivir velando por la justicia, sino por la amistad social. Bueno, la amistad es probablemente, como vamos a ver ahí en el punto 2, digamos, llamándole concordia, ¿no?, a la amistad política, es, creo yo, la manifestación más clara, más acabada de lo que podemos llamar que hay una sociedad que practica la libertad, que vive en libertad. Cuando hay concordia, es decir, no solamente cohesión, ¿no?, sino concordia. Entonces, ¿pero qué es la cohesión, no? Bueno, es decir, en toda sociedad hay tensiones, ¿sí? No, seríamos totalmente ingenuos si no prestáramos atención que en cualquier sociedad, por más chica que sea, podemos plantear una sociedad mínima de 3. Con 2 socios me pongo una empresa. Bueno, va a haber tensiones, va a haber conflictos de intereses, de ideas, de contradicciones. Cuanto más en una sociedad total como una sociedad política, ¿no? Entonces,
hay cohesión cuando esas tensiones, esos conflictos no rompen la sociedad, justamente, ¿no? Entonces hay una ligazón fundamental que la justicia ayuda a que haya cohesión, ¿sí? El otro día leí un artículo, pero no me pareció muy bueno, fue el aniversario del levantamiento que hubo en Chile, 2019, se cumplieron 5 años, me parece. Bueno, entonces, bueno, eso fue una amenaza, unas tensiones, unos conflictos que llevaron a la sociedad chilena a un estado de enervación álgido, pero bueno, se calmaron, es decir, la cohesión social no se rompió, digamos, ¿no? O pudo haber sido herida y tal, pero bueno. Pero como usted, no me pareció muy bueno el artículo, debo reconocer, pero sí me quedé con la idea como suele pasar con ese tipo de conflictos acá en Argentina permanentemente, las cosas quedan como, se derrumban y no se avanza mucho en una resolución, no queda claro, digamos, ¿no? ¿Qué se consiguió a partir de eso o no? Entonces, justamente ahí está el meollo, ¿no? Es decir, ¿de qué forma de ese tipo de conflictos, de tensiones cuando salen a la luz, la sociedad puede hacerse más concorde o menos concorde? Es decir, más unida, es decir, que haya más amistad política o menos, ¿no? Bueno, esa es una cosa para, digamos, ponerlo ahí como a consideración de cómo entender el ejercicio de la inocente libertad, no solamente como cohesión entre los ciudadanos, sino como amistad o concordia, ¿no? Es decir, Ortega y Gasset analizando la sociedad romana rescata de Cicerón justamente ese término. La concordia era la savia, es decir, lo que reinaba en la República Romana. Cuando se rompió la concordia, se rompió la República y apareció la monarquía. ¿Sí? Y fíjense que yo estoy citando bastante a Freud ahí, y Freud dice, bueno, algo más, la concordia no está unida a un tipo de régimen determinado. Y más allá de que sea un poco anacrónico hablar de régimen republicano o democrático en comparación a un régimen monárquico, aristocrático, etc., nosotros en nuestras sociedades sí podemos pensar que más allá de que el régimen sea más conservador, más socialista, más liberal, más proteccionista, ¿sí? Según que los ciudadanos prefieran uno u otro caso en un tiempo u otro, la concordia no es excusa para no practicar la concordia. ¿Sí? Bueno, eso sería entonces la meta, ¿no? Ahí menciono un libro de Michael Sandel, muy interesante, por el subtítulo del libro, se llama La tiranía del mérito, ¿qué ha sido el bien común? ¿No? Ahí hay un video que lo resume bastante bien. Yo lo que quiero marcar de esa reflexión de Michael Sandel, para información, podría decirse que es el filósofo, el profesor de filosofía más exitoso en el mundo. Sus clases, es profesor en Harvard, sus clases cuentan con muchos alumnos, miles, o sea, es como
popstar de la filosofía, ¿no? Bueno, es decir, el bien común en nuestras sociedades, y ese libro, el original debe ser del 2019, 18, 19, la traducción en 2020, y en estos años todavía ha crecido más el individualismo por el auge de las redes sociales. El bien común está en crisis, ¿no? Es decir, no solamente están en crisis, como se dice, los valores liberales, la democracia representativa, etcétera, sino específicamente el bien común, porque vivimos en sociedades en las que cada uno parece poder arreglárselas individualmente con la tecnología, su habilidad, su estrategia racional, etcétera. Bueno, ahí y los gobernantes que se dediquen meramente a ser gestores, empresarios, aplicar un modelo empresarial a la sociedad y listo. Bueno, eso, como ustedes podrán darse cuenta, desde un punto de vista político es pobre, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Como plantea Pablo Herrera, ¿no? Es decir, lo que está en crisis hoy en día es si podemos seguir hablando de bien común político o no. Y sería trágico para el político que el bien común nos haya dicho adiós, no me quieren más, me voy, chao. ¿Qué ha sido el bien común político? No? ¿Qué ha sido el bien común? No. Me fui. Bueno. La meta es lo más importante. Los objetivos, como dije, voy a pasar rápido, son aquellos medios para alcanzar métodos para alcanzar la meta, ¿no? Es decir, antes usé la palabra estrategia, táctica, estrategia, bueno, son palabras de guerra, ¿no? Pero que sirven para entender a lo que nos referimos con Freud con el término objetivos políticos, ¿no? Y como dice ahí el PF, para cumplir los objetivos hay que articular decisión del que gobierna, consenso, compromiso con la oposición que no gobierna y con la sociedad toda, etc. ¿no? Bueno. Pero rápidamente quiero ir al último porque es muy interesante considerar la inspiración, la influencia de los fines extrapolíticos en la política. Entonces, por fines hay que entender los valores últimos que el hombre se propone cumplir con su actividad individual o bien con la acción de las colectividades y los grupos, para dar sentido a la vida y la historia, ¿no? Es decir, son los valores que nos orientan, que nos dan sentido individual y colectivamente. Por ejemplo, la libertad pura, aspirar a la libertad pura, a la igualdad, a la justicia y a la paz puras. Puro significa en este caso independiente de las condiciones históricas y sociales contingentes en los que se da, esos ideales no se dan de forma pura, sino embarrados, digamos, ¿no? Es decir, imperfecto. Por eso dice Freud, considerando los fines como ideales puros, valores, se puede hablar de una escatología política. Concretamente el liberalismo, el marxismo, el cristianismo, es decir, ¿qué es escatología? Aquello que versa sobre las ultimidades de la vida, ¿no? Cielo, infierno, purgatorio, muerte, juicio. La escatología tiene que ver con eso. Entonces, cuando... una frase que leí de un analista política argentina sobre, bueno,
la figura de nuestro presidente está dando mucho para analizar a los cientistas políticos, a los filósofos políticos. Y bueno, las ideologías en este sentido, es decir, los programas de redención del hombre, como fue en su momento el marxismo, muy fuerte, o puede ser hoy en día el anarcocapitalismo, liberalismo libertario anarcocapitalista de nuestro presidente, por ejemplo, es ya salirse de la política y concebir los ideales de uno, es decir, como una religión política, ¿sí? Bueno, esa confusión, digo, que no es buena, no invalida que pueda distinguirse en una persona, es decir, que una persona tenga ideales no es malo y que esos ideales incluso influyan, siempre y cuando se distinguen los planos, ¿no? Por eso Freud dice, instaurar la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos y oportunidades, luchar por la conquista de libertades políticas, de prensa, de conciencia, de reunión, instituir tribunales regulares con el fin de evitar lo arbitrario y hacer reinar la mayor justicia posible. Todas estas tareas constituyen objetivos políticos que solo se los puede realizar en condiciones concretas y además es preciso efectuar correcciones y modificaciones para adaptarlos a la evolución de los espíritus y a los cambios de la condición humana. Es decir, ahí está distinguiendo, ¿sí?, lo que es el ideal de igualdad pura y la igualdad ante la ley que tengo que conseguir en esta sociedad en el mandato de 4 años que me dieron, ¿sí? Pero no tengo que esperar al cuarto, tengo que empezar ya. ¿Cómo voy a hacer yo para... Si en mi discurso de campaña dije que había igualdad de derechos, ¿no? Por ejemplo, un presidente dice yo, o que la educación, no sé qué, tal, bueno, después tengo que ver cómo lo hago, ¿no? Hay una ley que la prensa argentina usa mucho, que es un teorema muy simple, el teorema de Baglini, que Baglini fue un diputado de acá de Mendoza, un diputado nacional argentino. El teorema de Baglini dice que los políticos, hay una relación inversamente proporcional a lo que el político declara. Mientras más alejado está del poder, dice más cosas irrealizables, incumplibles, y mientras se va dando cuenta que se acerca más a agarrar el mando, es decir, a ganar una elección, etcétera, se modera más y se pone más realista, ¿no? Bueno, esto es muy sencillo y es constatable, ¿no? Es decir, una cosa es en una barrica universitaria un político jugando a Marx o a, no sé, a Hayek, ¿no? Y otra cosa, o a Jesucristo, digamos, y otra cosa es cuando el tipo, digamos, ganó la elección y tiene que dar el primer discurso. Bueno, ya ahí, si en el discurso encendido, en el mitin de fanáticos, o sea, el tipo despotricaba contra el opositor, cuando ganó la elección, bueno, va a tener que decir, bueno, en realidad vamos a trabajar juntos, etcétera, etcétera. Entonces, ese pragmatismo, ese realismo, no tiene que hacer perder en los políticos, no sería bueno si el político, los ideales que tiene en cualquier caso, ¿no? Y por los cuales de alguna forma le vendió a la sociedad algunos ideales, ¿no?
Entonces los fines justamente no son específicos de los políticos. La moral, al igual que la religión y la economía, tienen como tarea promover la libertad, la igualdad, la justicia y la felicidad. Lo que significa que se trata de aspiraciones generales de la humanidad para realizarlas conjuntamente por medio de todas las actividades humanas. Entonces acá está la frase importante, hay un papel regulador de los fines porque los fines no son perseguibles en sí mismos. La meta de lo político son los objetivos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, ya lo comenté en alguna clase anterior acá y dije, estoy convencido que Chile sí tiene más, incluso en el consciente, es decir, colectivo, es decir, en el sentido común colectivo, un proyecto de país por el cual más o menos va avanzando, aunque sea general y tal, pero en Argentina eso no existe, ¿no? Bueno. Es algo concreto, son cosas concretas, decir, bueno, no sé, no vamos a tener inflación, vamos a ir hacia una democratización de la educación, qué sé yo. Uno puede ponerse, no muchos, pero algunas metas, pero los fines a partir de los cuales el político se inspira, bueno, pueden variar de funcionario en funcionario y decir, bueno, yo me inspiro más en el, no sé, en el anarquismo, en la tradición anarquista, que me da ciertos valores de conciencia de la igualdad, etcétera. Otro dice, bueno, yo soy judío, bueno, me inspiro en la religión judía y así. Yo provengo de una formación marxista, entonces quiero decir que los fines pueden tomarse como orientadora. Y mientras el político sea más prudente, los fines lo van a orientar de una manera que tienda al centro, es decir, a la comunión con los demás, no a fanatizarse, dogmatizarse por un lado que no comulgue con el resto, ¿no? Por tanto, como digo, como dice ahí el texto, voy terminando la clase, los fines ordenan la actividad, la orientan, le dan un sentido. Una unidad de miras. Y más aún, y con esto llegamos al fin, y es lo más elevado, supremo, glorioso que tiene el tema este de los fines, que el hombre no tiene que perder nunca, el político, que los fines no solamente están al servicio de esta sociedad política, sino, como veíamos antes, de esta nación, de este pueblo, y por tanto están al servicio del hombre. Trascienden la política a los fines, ¿no? Entonces, la tesis de Chesterton, cuando ustedes lean ese capítulo sobre Lincoln, es que Lincoln era una especie de místico de la igualdad, una especie de místico de la unidad, etcétera, que porque estaba como muy obsesionado, místicamente obsesionado con ciertas ideas en su cabeza, las contemplaba con un amor tan vehemente, entonces las pudo realizar. ¿Sí? Y así es como dice Freud en la frase final. Es necesario que el hombre crea en la libertad como fin último para dar un sentido de combate en favor de las libertades políticas susceptibles de ser instauradas prácticamente. Es decir, alguien que no ame radicalmente alguien como Mandela que no haya amado radicalmente la unidad de la pacificación de África, ¿no? Difícilmente podría haber logrado, como se logró en Sudáfrica, la abolición del apartheid y todo eso.
Entonces, ahí está el papel regulador, orientador, inspirador, de algo que no es propiamente político, pero que termina influyendo decisivamente en la política y, por tanto, la política no tiene que retraerse de los valores que trascienden, que la trascienden. Sí distinguir, obviamente, como dije, no es adecuado que un político, bueno, puede citar el Evangelio, no está mal que cite un político el Evangelio, pero dejando en claro que después, por ejemplo, si cita el Evangelio y dice, ah, mi maestro es Jesucristo y Jesucristo enseña que debemos ofrecer la otra mejilla cuando nos pegan, qué sé yo, después tiene que dar un argumento político, específicamente político, de qué significa eso que está diciendo que lo inspira, ¿no? Es decir, hay que distinguir el orden religioso del político, eso ahí lo quiero dejar claro, pero distinguir no significa que entonces yo voy a tener una concepción laicista, reductivamente laicista de la política, en el sentido de que los valores de la sociedad no entran como configuración, como riqueza para realizar ese orden, ¿sí? Porque son parte de la riqueza de una sociedad y de la construcción incluso política de la sociedad. Las prácticas religiosas que tenemos en nuestras sociedades y, y los ideales utópicos, como puede ser el ideal utópico de, no sé, de un marxista, de un anarquista, de un liberal, ¿no? Es decir, que ve la idea de libertad como algo divino. Bueno, no está mal, digamos, que haya ese tipo de personajes, o el marxista que está obsesionado por acabar con la sociedad capitalista, es decir, con la esclavización, etc. Bueno, si todo eso influye para mejorar la sociedad, bienvenido sea, ¿no? Pero entonces, como digo, eso se tiene que traducir después de forma adecuadamente política. Bueno, eso es la clase de hoy sobre la finalidad de lo político. ¿Quedó claro? Estupendo. Bueno, entonces ahora tienen más herramientas para avanzar en la lectura de eso, ¿no? Es un texto ameno, digamos. Hay cosas más largas escritas sobre Lincoln, pero ahí tienen. También acá veo que les gusta Mandela, ¿sí? Hay una película, cada vez que pienso en este tema, pienso en la figura de Lincoln y la de Mandela, hay una película, Mandela y de Klerk, no sé si la han visto, donde el retrato de Mandela en relación al diálogo que tuvo con de Klerk, que era el blanco descendiente de holandeses, con el cual va negociando para llegar a Mandela a ser presidente, ¿sí? Muy dura la vida de Mandela, pero la paciencia todo lo alcanza. Así que ahí tenemos. Para ser buen político hay que ser paciente, no hay que apurarse. Es decir, los buenos políticos son aquellos que saben leer el tiempo de las cosas, como esos son los estadistas, como un Churchill también, ¿no? Para derrocar grandes males hay que ser paciente. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta.
está abierto al diálogo en la política. Bueno, si no nos vamos despidiendo y nos encontramos el miércoles que viene. ¿Ok? Bueno, gente. Chao. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe.